Muy bien, vamos a meternos ahora en algo que nos gusta mucho, que es hablar de los mitos y la explicación o la respuesta que tiene para dar la ciencia, sobre todo si son verdaderos o falsos. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de mitos y vamos a hablar de creencias populares, de esas cosas que repetimos todo el tiempo y no sabemos si son verdad. Hoy tenemos un mito fulgurante. Sí, brillante. Ahí está. Vamos a hablar de algo que seguramente en el campo se repite mucho y que es, bueno, que un rayo no puede caer dos veces en el mismo lugar, ¿no? Es cierto. Entonces esto se usa como un proverbio, ¿no? Para hablar de que algo improbable, que ya pasó, sea bueno o malo, es muy probable que no ocurra de nuevo. Entonces, pero ¿qué dice la ciencia de esto, no? ¿Sabés que me quedé pensando incluso en la seguridad? Que como hay que tomar mucha precaución cuando hay una tormenta eléctrica, que a veces ese mito puede ser interpretado o como una seguridad, Como una o, estrategia, claro, como una ¿no? estrategia o un riesgo si se interpreta mal, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces lo que hicimos fue, bueno, hablar con los que saben para ver qué hay de cierto, de científico en este mito. Pero antes de ir a las personas que saben, vamos a recordar un poquito qué es un rayo, ¿no? Bueno, un rayo, por supuesto, es una descarga eléctrica que viene desde que cae desde las nubes, y ya hago énfasis en la palabra porque también lo vamos a ver. En la primera placa que vamos a compartir aquí vamos a hablar de, bueno, ¿de dónde salen estos rayos? Salen de estas nubes que tienen un nombre de hechizo de Harry Potter, estas cumulus nimbus, ¿no? Que son estas nubes de gran, como se dice en el idioma técnico, de gran desarrollo vertical, que quieren decir que son muy altas, ¿no? Que desde la base hasta la altura pueden tener entre 5 incluso 6 kilómetros. Esa gran altura que tiene lo que hace es que haya muchas corrientes, o sea que las partículas que están en diferentes estados, las partículas de agua que pueden estar gaseosas, líquido o sólido, cuanto más alto en la atmósfera, circulen mucho. Y en esa circulación pueden chocar. En esos choques se desprenden cargas eléctricas. Los electrones, por un lado, que son las de las cargas negativas, que como vemos en la imagen quedan en la base de la nube, y los protones que quedan en la parte más alta de la nube. Y acá entra a jugar esa máxima de la electricidad. ¿Qué pasa con la Tierra? La Tierra, el suelo, como vemos también en la imagen, generalmente tiene cargas positivas. ¿Y qué sabemos de los polos opuestos? ¿Qué se atrae? Exactamente. Entonces, bueno, acá es donde vamos a empezar a presentar a las personas que saben, y vamos a hablar con Madeleine Renom, que nos contó, bueno, qué pasa cuando estas nubes, estas cumulus nimbus, generan estas posiciones de las cargas. Bueno, qué pasa con los rayos y las nubes. Vamos a escucharlo. Como una corriente eléctrica, como que se genera un cable en donde los electrones y los protones circulan por ahí, eso forma el rayo, y lo que es la luz que vemos es principalmente por el ascenso de los protones hacia arriba, eso es lo que genera el rayo y la luz que vemos de los rayos. Bien, primera explicación, Daniela. Ahí está, como dice Madeleine, es como un cable, el rayo es como un cable de energía que baja a la Tierra. Y acá también otra vez hago énfasis en el verbo baja, porque vamos a hablar de los tipos de rayo. Y en estas fotos que vamos a compartir ahora son un poquito ilustrativas de, bueno, el rayo más común, el rayo que de la nube cae a la Tierra. Eso es cuando decimos cae un rayo. Si vemos otra de las fotos, por ejemplo, tenemos también rayos que van de nube a nube. Claro, lo que a veces le decimos un relámpago. Un relámpago. ¿No? Por lo menos cuando yo era chico decían rayo cuando cae, relámpago es que no toca tierra. Bueno, es otro tipo de rayo. Entonces ahí está, de nube a nube, porque las cargas eléctricas pueden ir ahí. Y en otra foto vemos acá el que nos despista un poco, que es el rayo que va de la base de la nube hacia arriba. Ya no cae. ¿No? Entonces acá, ¿qué hacemos con la expresión cayó un rayo? Eso fue lo que... Subió el rayo. Claro, eso fue entonces lo que hablamos con Madeleine Renom, de qué hacemos con esta expresión de cayó un rayo. Vamos a ver qué nos dice. Te cayó un rayo, ¿no? Esa expresión, los rayos no siempre caen, a veces suben, y otras veces ni siquiera nos tocan, pues son entre nube y nube. O sea que esa expresión, digamos, no condice con el fenómeno físico que está ocurriendo.
Bueno, hasta acá aprendizaje, pero ¿y el mito qué? Bueno, pero vamos, antes de eso, A ver, dale. vamos a hablar un poquito más de los rayos. Vamos a ver bueno. qué sabemos de los rayos. Y en esta placa vamos a hablar de un montón de características. Mira, vamos a hablar de la temperatura. ¿Cuánto calor genera un rayo? Bueno, si recordamos o sabemos que en la superficie del Sol hay 6.000 grados, bueno, un rayo puede tener entre 15.000 y 30.000 grados. O sea, más temperatura que en la superficie del Sol. Exacto, 2, 3, 4, 5 veces. La longitud, porque bueno, uno los ve en el cielo, obviamente pierde la noción de cuánto, la longitud que puede tener, pero para todo hay récords y registros. Se registró el rayo más largo del mundo que midió 768 kilómetros. Kilómetros. En Estados Unidos recorrió los estados de Texas, Luisiana y Mississippi. Imagínate ese rayo. Bueno, la pregunta es cómo saben que era el mismo, pero bueno, dale. Hay que rastrearlo. Después el ancho. El ancho parece que lo vemos como muy grande y obviamente lo vemos, entonces nos suponemos que es grande, pero puede tener solo pocos centímetros. Mirá. Después, la duración, claro, es un abrir y cerrar de ojos, pero ¿cuánto es eso? Bueno, 30 milisegundos es más o menos lo que puede durar, pero también tenemos el rayo que duró más tiempo. El rayo Guinness. Y en este caso lo tenemos en nuestro territorio. ¿Mirá? Sí, es un rayo que duró 17 segundos, imagínense, 17 segundos es mucho para un rayo, que fue en una tormenta en abril del 2020, acá en Uruguay y en el norte argentino sobre todo. Bueno, la descarga eléctrica, esto es muy difícil de cuantificar, pero dice 100 millones de voltios. Imaginemos que una pila puede tener 1,5. Claro. O sea, es casi inmensurable. Bueno, 8 millones de rayos por día caen en la Tierra. ¿Cuántos? 8 millones por día, así que imagínate al año. Causa bastantes muertes, 24.000 muertes al año en el mundo. Es uno de los, quizás no es un número amplio pensando en enfermedades, pero es el peligro atmosférico más mortal. Y por supuesto, cuando afecta a una persona, hay muy bajas posibilidades de supervivencia, ¿no? Y obviamente muchas secuelas. Pero entonces... Cae un rayo dos veces en el mismo lugar. Y llegó el día. Vamos a hablar entonces con Madeleine Renom que ella nos va a decir, ¿cae un rayo 2 veces en el mismo lugar? Bueno, científicamente eso no es verdad. Dentro de una situación de tormenta, ya te digo, los electrones y los protones buscan un canal y puede ser exactamente en el mismo lugar. Lo que buscan es como un camino para conectarse esos electrones con los protones de superficie y puede ser el mismo. Lo que sí es siempre... buscan el camino más corto. Por eso es el tema de los lugares más altos, siempre son los que tienen mayor probabilidad de descarga con ese punto. Pero pueden caer perfectamente dentro de la misma tormenta, varias veces impactar en el mismo lugar. Clarísimo. Esta vez la sabiduría popular no tenía razón. No, y un rayo puede caer más de una vez en la misma tormenta y en el mismo lugar. Y para hablar de un número más y ya cerrar, vamos a ver en esta foto, una famosa foto que todos vamos a reconocer, el edificio en particular, que bueno, por ejemplo, el Empire State de Nueva York, ¿no? Es un edificio donde se sabe que caen más de 25 rayos por año y muchas veces 2 en la misma tormenta. O sea que ya sabemos, tiene muy buen pararrayo y puede caer 2 veces en el mismo lugar. Clarísimo, gracias Daniela. Y cuando haya tormenta eléctrica, buscar el refugio correcto y no dejarse seducir por mitos. Evitar árboles, evitar lugares altos, como dice Madeleine. Muchas gracias. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.